Hola, muy buen día a todos. Soy el padre Roberto Funes Díaz y con mucho gusto me han pedido compartir mi experiencia pastoral en la capellanía COVID. En esta ocasión, pues dirigido a la pastoral de la salud de la arquidiócesis de la diócesis de Ciudad Victoria. Un saludo para todos ustedes que puedan ver este testimonio y espero yo aportar algo interesante para ustedes en medio de estas reflexiones que están escuchando. Mi aportación es básicamente lo que yo he vivido dentro del área COVID en la Ciudad de México. En nuestra arquidiócesis, en la capital, habemos 3 sacerdotes que tenemos la responsabilidad de la capellanía COVID. El padre Adrián Lozano, el padre Andrés López y su servidor. Soy el padre Roberto Funes Díaz. Me presento con ustedes. Yo soy párroco en la parroquia de la Sagrada Familia, en la colonia Portales, acá en la Ciudad de México, y tengo como esta responsabilidad desde hace, pues durante toda la pandemia, de estos años en los que hemos estado luchando, en una situación especial para todos, especialmente para todo el personal médico y de salud. Y en ello la iglesia se ha visto también evidentemente involucrada y ha querido también dar una respuesta en la fe a esta situación, la enfermedad especialmente, y con ello también la muerte. Son dos situaciones límites para la persona. Y precisamente por ello la Iglesia Católica tiene un gran deseo de responder a quien se encuentra en esta situación. Cuando comenzó la pandemia, mi experiencia fue derivada de lo que iba ocurriendo y que conocíamos por los medios de comunicación en otros países. Sabemos todos cómo el inicio de la pandemia pues tuvo varios focos importantes a nivel internacional, pues algunos en Oriente y en Europa, en Italia, un país católico. Precisamente por ello, debido a que yo estudié en Italia, una parte de mi preparación como sacerdote, soy licenciado en Ciencias Patrísticas por el Instituto Agustiniano de Roma, pues tengo contactos con personas que viven allá y me era muy fácil conocer cuál era la situación al inicio de la pandemia en este país que todos ustedes saben, fue uno de los que primero fue fuertemente golpeado por esta enfermedad. Y conocíamos a través de los medios de comunicación, pues, las dificultades a las que se iban enfrentando tanto las personas comunes como los también miembros del sacerdocio y del presbiterio que intentaban ayudar a las personas allá. Precisamente derivado de ello, de conocer qué retos estaban enfrentando, inmediatamente acá nos pusimos a pensar eh, qué respuesta íbamos a dar nosotros allá en los primeros meses de la pandemia. Inmediatamente, prácticamente de que comenzó, hubo una gran cantidad de sacerdotes que fallecieron, algunos también intentando ayudar a los enfermos, y entonces nosotros nos cuestionamos qué respuesta íbamos a dar para que las personas que están o que estaban sufriendo de esta enfermedad pudieran tener de parte de la fe una respuesta adecuada, un acompañamiento correcto. Jesús dijo: los que estén cansados y agobiados, vengan a mí. Ese fue el mensaje que el Papa Francisco repitió al inicio de la pandemia y nos pidió a todos no solamente curar, también cuidar. Y con esa misión, nosotros nos empezamos a preguntar de qué manera íbamos a poder responder a esta enfermedad cuando llegase a nuestro país. Me parece que fue a finales de febrero
que hubo el primer contagiado y hacia marzo del 2020, en el Hospital General de aquí de la Ciudad de México, ya se presentó un caso, ¿verdad? La realidad empezaba a desbordarnos. Conocíamos lo que estaba pasando en aquellos lugares, pero evidentemente ustedes que tienen conocimiento de las cuestiones médicas, pues saben cómo al inicio había una gran incertidumbre e incluso también una, digamos, pues pocas certezas sobre la manera de enfrentar la enfermedad y generar caminos para poder aliviarla, ¿no? La pregunta de qué íbamos a hacer, pues necesariamente necesariamente tenía que tener la respuesta de una actitud de cercanía, de ayuda. Teníamos que mostrarles a los de nuestra generación que Jesús está también cerca de los enfermos y de los enfermos también infecciosos. Y entonces para los sacerdotes en todas partes ha resultado un dilema que nosotros resolvimos de cara primero a nuestra formación católica y teológica y después evidentemente inmediatamente junto con ello en el sentido pastoral, en el sentido de la cercanía con la gente. Primero había que resolver teológicamente qué es lo que teníamos que hacer y si teníamos una obligación de hacerlo. En la moral nos cuestionamos qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto de hacer. Desde el punto de vista de la ética, la intervención con los enfermos, especialmente con los enfermos infecciosos, pues tiene unas aristas especiales porque evidentemente no cualquier persona podría acercarse a ellos sin enfrentar un riesgo. En el momento en que iniciaba la pandemia, pues estábamos inciertos de el nivel de riesgo con el que uno se iba a enfrentar a la situación y precisamente porque no sabíamos esto, pues teníamos que hacer un discernimiento y de cara a la práctica totalidad de los manuales de teología moral, encontramos una respuesta bastante contundente. Todos los autores de ética católica que eh, que teníamos al alcance, y prácticamente todos los que existen en las lenguas, las principales lenguas, hablaban de este tema, sobre si el sacerdote tiene alguna obligación de responder y de acercarse a los enfermos infecciosos, poniendo incluso en riesgo su propia vida. Esta era la gran pregunta y todos los manuales de teología moral daban una respuesta unánime. Es un deber. Y ese deber de responder ya podía ser, según los distintos autores, matizado, ¿verdad? Para algunos autores, el deber es grave. Es decir, omitir de parte de un sacerdote la respuesta a acercarse a un enfermo infeccioso significaría una falta éticamente grave. Algunos dirían que no llega a esa gravedad, pero en la totalidad de los autores decían están obligados. Y por lo mismo, en, en nuestra respuesta nos encontramos también con digamos, en un paralelo a la respuesta que también tenían que dar los médicos. Ellos también, en función evidentemente primero del juramento hipocrático, tenían un dilema ético igual, ¿verdad? Me acerco, estoy obligado a ello y evidentemente hay una vinculación de toda la humanidad, especialmente con los enfermos. Éticamente no podemos abandonarlos. El nivel del riesgo se tiene que valorar, obviamente, pues en función de las personas. Y precisamente por eso los tres sacerdotes que decidimos dar este paso y conformar lo que llamamos la capellanía COVID, pues vimos que teníamos las condiciones normales
de salud y para poder adecuarnos a las cosas que nos pedían para poder ayudar a los enfermos. Además, teníamos todavía ciertas dudas sobre si nuestros hermanos enfermos, si teníamos que acercar a nuestros hermanos enfermos, no solamente por lo que moralmente es correcto, sino además también porque pues tenemos nuestras autoridades. En la Iglesia Católica, después de que Jesús llamó a los apóstoles y de que dejó a Pedro como cabeza de la Iglesia, pues tenemos una autoridad, siempre la hemos tenido. Y entonces decidimos también escribir al Papa Francisco, el Padre Andrés, el Padre Adrián y yo, comentándoles sobre nuestra misión. Inmediatamente el Papa Francisco nos respondió con una carta diciéndonos, háganlo. También el que es nuestro obispo, el cardenal Aguiar, aquí en la Ciudad de México, nos dijo, háganlo. Y en mi caso, que pertenezco a una comunidad religiosa, mi superior también dijo, háganlo. Y entonces teníamos ya una certeza moral muy grande. La fe nos dice, es un deber de un sacerdote acercarse aún y especialmente a los enfermos graves. El que tenga que afrontar riesgos por por el carácter infeccioso de una enfermedad, no le quita al sacerdote la responsabilidad. Y dijimos, vamos a hacerlo. Pero todavía había que lidiar con algunas dificultades que se derivaban primero, obviamente, de la incomprensión de la enfermedad y de la negativa, evidentemente, de algunas de las autoridades sanitarias para que personas accedieran a lo que es la zona negra, ¿verdad?, del hospital en el área COVID. Pues nosotros nos acercamos al INERA, al Instituto de Enfermedades Respiratorias, y el director muy amablemente nos dijo, no, no los puedo arriesgar, queridos padres, esto es es un riesgo muy grande y tuvimos una negativa. Pero afortunadamente no es el único lugar en el que se atienden a los enfermos del SARS-CoV-2, COVID-19, y pudimos acceder en otros hospitales a los enfermos COVID, especialmente aquí en la ciudad tenemos el hospital más grande de Latinoamérica, que es el Hospital General Eduardo Viciaga. Y aquí la directora nos acogió de una manera extraordinariamente buena, nos abrió la puerta, no solamente nos admitió, sino que nos pidió constantemente estar en contacto con los enfermos, y en distintos hospitales, más puntualmente y más ocasionalmente, hemos tenido la oportunidad de acercarnos a los enfermos COVID. La entrada, pues, estuvo obviamente asesorada por el personal del hospital, que nos entrenaron en el uso del equipo de protección personal para que nosotros pudiéramos adquirir la destreza necesaria para no arriesgarnos en el momento de entrar al área negra y poder acceder y darle los santos sacramentos a las personas que están allí. Tuvimos nuestras clases, ¿verdad?, de adiestramiento, y llegó el momento del primer acceso. Me gustaría contarles que obviamente en medio del desconocimiento que teníamos de la infección, pues para mí fue realmente una cosa pues que me dio muchos nervios, ¿verdad? Nunca había entrado yo, bueno, alguna vez había entrado a alguna cirugía por temas de hacer eh, darle los santos sacramentos a una persona que estaba en riesgo, etcétera, pero pues siempre con la ayuda de otras personas es fácil entrar, ¿verdad? Acá nos entrenaron y llegó el momento en el que había que entrar, y en ese momento pues los nervios hacen que aunque hayas pasado el examen del entrenamiento, te haga dudar de todo, ¿verdad? Y afortunadamente en el hospital pues nos dieron mucha comprensión y asesoría en las primeras veces que accedimos, los doctores y las enfermeras
A mí me tocó el área de infectología. El padre Andrés hizo la torre quirúrgica y el padre Adrián hizo la torre de cardioangioneumo, ¿verdad? Y esas zonas han sido durante toda la pandemia, pues prácticamente nuestra casa, lugar en el que cotidianamente estamos entrando para ayudar a los enfermos y para poder llevarles allí la palabra de Dios. Eh, ¿Qué misión tiene y qué experiencia tengo de entrar allí? Bueno, pues mi, mi experiencia es muy singular. Yo creo que entrar al área COVID me ha cambiado muchas de las perspectivas en las que yo pensaba que estaba nuestra población. Y por un lado, ¿verdad? Recordando que, por ejemplo, el Hospital General es un hospital que tiene como beneficiarios a todos los que no están en las asegurados ni en el Seguro Social ni en el ISSSTE, pues es un fragmento de la población especialmente vulnerable y por lo mismo muy significativo de lo que pasa entre los más sencillos en nuestra ciudad, ¿verdad? Digo esto porque mi experiencia fue muy contundente sobre la religiosidad de las personas. Estar en el área COVID me hizo comprobar una cosa que por la fe se dice y que todos de alguna manera conocemos. El hombre es una persona que tiene una inclinación innata a creer. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque entrar en la zona negra y estar viendo a los enfermos uno tras otro, pues me permitió conocer cómo, especialmente en las situaciones límite, cuando el dolor, cuando la debilidad, la experiencia de la angustia que se siente ante la asfixia que dan los síntomas de esta enfermedad, pues hacen que las personas tengan que recurrir a algo más grande que lo que se ve. No se puede. Y lo vi, y lo compruebo porque acabo de entrar esta mañana también a ver enfermos, que nadie puede ver la posibilidad de la muerte sin conmoverse. Y especialmente en los primeros meses, pues ustedes saben que las estadísticas marcaron, pues prácticamente el 90 y tantos por ciento de los intubados morían. Y la mortandad en el hospital y prácticamente en todo México en las primeras etapas del desarrollo de la pandemia, pues llegó a ser, me parece que del 49%. Entonces, pues estar en aquella zona significaba que prácticamente uno de cada dos de las personas que veía y estaban a punto de alcanzar su último día. Y ese momento no se puede abordar sin hablar, sin pensar en alguien más grande, sin hablar de Dios. Tuvo que pasar más de un año para que yo, que estaba viendo a todos los enfermos del hospital, iba una cama tras otra, encontrar a una persona que me dijera que no quería o que no creía. Tuvo que pasar miles de personas porque yo he llegado, por gracia de Dios, a poder ayudarles a enfermos COVID hasta unos 250 más o menos en cada semana. No solamente entro al Hospital General, entro también al Hospital Médica Sur, entro al Hospital Militar, entro a algunas otras, ocasionalmente algunos otros de los hospitales, y esta labor me llevó a eso, a ver más de 1000 personas al mes. Pues viendo más de 1000 personas al mes, ni uno solo me decía, yo no quiero encomendarme a Dios, yo no tengo fe o yo soy ateo. Una sorpresa porque estadísticamente en el censo poblacional nos habla de que hay un cierto porcentaje de personas que se dicen que no creen en Dios, pero ¿dónde estaban? ¿Dónde están los ateos? Yo me preguntaba, ¿verdad? Ciertamente me encontraba, como las estadísticas marcan, una mayoría absoluta de los católicos y un cierto porcentaje de personas que
confiesan otro tipo de religiosidad. Encontré algunas personas, por ejemplo, de confesión judía, algunas personas evidentemente pues evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, etcétera, pero evidentemente la mayor parte de ellos católicos. Y me llamó mucho la atención esta facilidad que da el hecho de sentirme vulnerable para decir, necesito un poder más grande. ¿Por qué? Pues yo creo que la respuesta está en que en el momento en que me siento débil, en el momento en el que me siento endeble, pues en el momento en que siento que mi vida se va a terminar, no puedo ya hacer gala yo de dudas. Yo necesito una esperanza. Y esa esperanza, especialmente en esos momentos iniciales de la pandemia, pero siempre y en toda ocasión, cuando una persona va a morir, cuando una persona está irremediablemente caminando hacia el final de su vida, ¿qué esperanza le puede dar el ateísmo a quien va a morir? ¿Qué esperanza le puede dar la ciencia, el conocimiento de un sistema, de un modelo científico que describa la propia vida y que eso no le da esperanza a las personas? En el momento en el que se están enfrentando a la muerte, tienen que pensar qué viene y cómo voy a estar yo en esa situación. Precisamente por ello, mi testimonio quiere comunicarles a ustedes que en ese lugar, pues todos me han querido orar conmigo. El 100% de la población es religiosa, aunque tengan las diferencias evidentemente derivadas de sus propias confesiones particulares. Pero en todos los casos, orar es una ocasión de esperanza, de colocar mi seguridad en un poder más alto que lo que me pueda describir un oxímetro o cualquier otro aparato con el que nos ayuda la ciencia a mejorar nuestras condiciones de vida. La esperanza viene de algo más grande, la esperanza viene de Dios y nos la comunica la fe. La fe nos da esperanza y las personas que estaban allí, eh, fue un drama muy grande ver el fallecimiento de muchas personas, el tener en mis manos personas que iban terminando su vida, el poder darles los santos sacramentos a quienes enfrentaban el último instante de su vida, algunos, muchos de ellos intubados, la mayor parte de ellos intubados, pues muchos otros no en esas condiciones, pero sí terminando su vida. Entonces, esta mañana, por ejemplo, estábamos haciendo cuentas con la directora del Hospital General. Me parece que allí han fallecido más o menos unas 2.300 personas, de las cuales prácticamente el 99% de ellas, pues he tenido la oportunidad de acercarme y de ofrecerles una esperanza. La fe católica cumple lo que Jesús pidió. Y él dijo, vengan a mí los que están agobiados por la carga. Y la gran carga en esta época de nuestra historia que nos ha tocado vivir es la enfermedad. Y esa carga Jesús la alivia. Y yo he visto, y este es mi testimonio para todos ustedes, cómo la fe puede transformar la actitud de las personas, que muchos de ellos se encontraban a veces derrotados, a veces desesperados, a veces con grandes crisis, no solamente en el terreno de sus signos vitales, sino también en el orden de su mente y de su psicología y de su perspectiva de vida. Yo les he acompañado y he visto cómo la fe cambia la visión de lo que me está ocurriendo, porque solo la fe tiene la respuesta final al problema del mal. Toda nuestra religión es una respuesta al problema del mal. ¿Y quién la vive? ¿Quién la entiende? ¿Quién la practica? Encuentra un porqué
y encuentra sobre todo un para qué. Recuerdo el caso de muchas personas, les puedo empezar a comentar algunos en especial. Eh, Uno de los primeros casos que me tocó con las personas con las que me tocó hablar ahí en la zona de infectología del hospital, era una mujer que se dedicaba a ser pepenadora. Y ella muy bien me recibió, me suelo presentar con los enfermos diciendo quién soy, traigo una estampa que me coloco en el pecho en el que dice Padre Roberto, ¿verdad? Y traigo un crucifijo, traigo la Santa Unción, ¿verdad? Y me acerco con los enfermos para preguntarles primero, bueno, pues presentarme y después de presentarme decirles quiero hablar con usted, me gustaría platicar. Una de las cosas que los enfermos sufren mucho es la soledad. El COVID, ustedes lo saben, pues siendo una enfermedad infecciosa provoca que ya las mismas medidas del hospital procuren que haya poco contacto del enfermo, no solamente con las enfermeras y con los médicos, sino con todos los demás. Y por lo mismo, los enfermos sufren una gran soledad, más en los inicios de la pandemia, cuando no había ningún acceso a ellos de parte de los familiares, ¿verdad? Con el paso del tiempo, los hospitales han bajado digamos, la guardia en ciertos aspectos y incluso algunos les permiten a sus familiares poder tener algún género de contacto, no siempre físico, presencial, pero al principio no era así. Y todos estaban con una gran soledad. Al llegar con esta señora me presento, le doy mi nombre, soy el padre Roberto, mire, yo soy un sacerdote católico, eh, quisiera platicar con usted, quisiera orar. Y después de que estuvimos orando, ella lo recibió muy bien. Me dijo, padre, por favor, no se vaya. Necesito hablar con usted. Dígame, ¿qué es lo que va a hacer de mí? Tengo una hija. Yo me infecté trabajando porque no pude dejar de darle de comer a mi hija. Yo necesitaba darle de comer a mi hija y tuve que salir de mi casa. Los inicios de la pandemia, saben, todos estábamos resguardados. Esta pobre mujer que se dedicaba a pepenar en la basura, pues me dijo, pues yo allí seguramente me infecté, ¿verdad? Eh, pero yo quiero decirle qué es lo que va a hacer de mi hija si esto no termina bien, ¿verdad? La gran pregunta, ¿verdad?, que nosotros nos hacemos es sobre el futuro. Y el Señor nos dice, mira los pájaros del cielo, no se preocupa. Y ni uno solo de ellos muere sin la voluntad de Dios. No se mueve ni siquiera una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Yo le comentaba a esta señora, usted está en una prueba de fe muy grande, pero tiene que confiar. Vamos a hacer oración. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen de Guadalupe que tenga piedad de nosotros y que nos ayude a superar esta dificultad. Y ella me tomó la mano y me dijo, se acordará de mí. En el cielo escucharán la súplica de una persona que solo recoge la basura, Padre. Y yo le decía a esta señora, sí, cuanto más seas pequeña, cuanto más seas pobre, cuanto menos tengas, cuanto más reconozcas tus propios límites, porque todos los tenemos, más Dios está cerca de ti. Dios te ama especialmente y nos va a escuchar. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen. Y yo vi cómo sus ojos, de estar llorando, de estar en una gran tensión, empezaron a consolarse. Y el proyectar con la fe la súplica le permitió a ella llegar inmediatamente a una paz, la paz del corazón que da
no la certeza de que me voy a curar, sino la certeza de que yo soy cuidado y yo soy querido por alguien. Necesitamos ser queridos. Necesitamos ser amados. Y ella se preguntaba, ¿y cómo va a recibir mi hija el amor si yo me muero? Dios es nuestra certeza. Dios es nuestra fuerza. La única esperanza está en que Él nos conceda continuar nuestra misión. Tu hija no llegó a ti solo porque tú quisiste. Dios nos ha enviado a unos y a otros para acompañarnos. Y todos ustedes, queridos amigos que me escuchan y que pueden también ser parte del personal de sanitario, tenemos una gran misión: acompañar a los otros y hacerles ver el cuidado, no solamente la curación. Y mi experiencia con ella, así con muchos, como con ella, con muchos otros de los que ahora les voy también a contar, pues ha sido constante. La percepción de la debilidad, la soledad como un contexto en el que llegamos y la necesidad especial de colocar mis esperanzas en algo que me dé certeza. Y esa certeza no la puede dar, especialmente en los momentos más difíciles, no la puede dar la ciencia ni la vida. La da la fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nos hace transitar de esta vida a la otra. Y el único apoyo para alguien que va a pasar de un lugar a otro es algo que esté en los dos lugares. Y el amor a Dios es lo que está aquí y es lo que está allá. Y por eso precisamente es lo único que se puede aportar como seguridad total y verdadera a una persona que puede morir, que le encomendamos a Dios que no sea así, que le encomendamos a Dios para que nos conceda más tiempo para cumplir nuestra misión, purificarnos y amar a los nuestros antes de llegar al momento en el que Él nos pida cuentas en la otra vida. Llegar allí era un reto y afortunadamente hemos podido, al menos aquí en la Ciudad de México, eh, tener y darle respuesta a las personas con las que, a todas las personas que han tenido COVID, es decir, nuestra capellanía, salvo dos excepciones que para mí fueron muy dolorosas, les he dicho que sí a todas las personas que me han pedido atender a un enfermo COVID. Es decir, nunca hemos rechazado a nadie, hemos querido hacerle llegar esta esperanza, la esperanza de Dios y la esperanza de la fe y la esperanza de que nos conceda la curación a todas las personas que me lo han pedido. Y pues ustedes saben que la Ciudad de México no es pequeña y que las solicitudes se multiplicaron en cierta manera, pues tremendamente, ¿verdad? Al principio pues me tocaba, prácticamente me sentía yo en como los primeros misioneros que tenían que ir desde la Ciudad de México hasta Acapulco y hasta la diócesis era de México, llegaba hasta allá, ¿verdad? Entonces, pues tuve que atender a personas no solamente aquí en la Ciudad de México, en Toluca, en el Valle de Chalco, en Puebla, porque no había nadie más que los atendiera. Y esto pues fue muy interesante que solamente las excepciones de las que les hablo fueron las que me ocurrieron cuando eh, a mí también, yo también quedé enfermo de COVID, ¿verdad? Y entonces mientras tenía la enfermedad, pues no podía salir yo del confinamiento y afortunadamente fui prácticamente de manera absoluta asintomático y al reponerme de la enfermedad pude inmediatamente volver a la carga y volver a darle esperanza a las personas allá adentro. Me gustaría contarles muchos otros casos, pero especialmente englobarlos en esta perspectiva, ¿verdad? Dios quiere acercarse a ellos y ya desde el punto de vista de la fe, yo espero que también este testimonio no solamente lo escuche el personal sanitario, sino eh, que accedan a este testimonio, pues personas de cualquier índole y especialmente a los católicos, ¿verdad? Para nosotros, desde el punto de vista de la fe, el último día es un día especial. Es un día que todos los creyentes lo tenemos en la mente siempre.
pues oramos y diario un católico se encomienda a la Santísima Virgen María y le dice, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, el último día para nosotros es un día muy especial, es un día en el que tenemos grandes expectativas. ¿Por qué? No solamente porque se termina todo lo que se ve, sino porque allí comienza la eternidad. No estamos hechos para acabarnos. Si tú has amado a alguien, si tú has sido amado por alguien, sabes que sería eh, como una contradicción inaccesible el que ame a una persona y el que yo, amando a una persona, quiera desterrarla de mi amor y quiera ya no amarla por puro capricho. No se puede no amar. El que ha amado quiere seguir amando. Y precisamente por ello sabemos que no puede ser que nuestros seres queridos que han terminado su vida se hayan acabado. No pueden acabarse porque eso significaría que tengo que dejar de amarlos y que decir los amaba, los amé, pero ya no los amo. Y eso es mutilar el corazón, la voluntad, la capacidad de amar. El amor pide eternidad. Y precisamente porque pide eternidad, sabemos que las personas que terminan su vida en este mundo tienen un gran momento, el llamado de Dios a su presencia. Para un católico ese llamado no es una cosa indiferente, es un llamado al que hemos de llegar elevados por la gracia. Desde el punto de vista de nuestra fe, no hay salvación sin gracia. Nadie puede llegar a Dios si Dios mismo en este mundo no le da el regalo de gracia, de tener fe, de creer en Él, de purificar su vida, de recibir los santos sacramentos. Con justa razón, ¿verdad? Nuestras tradiciones apuntan siempre a que si una persona está enferma, si una persona tiene pues cerca el momento de su muerte, pues esa persona llame a un sacerdote, ¿verdad? Y precisamente por ello es necesario acercarse con ellos y llevarles la reconciliación, concederles la indulgencia plenaria a la que puede acceder un enfermo que está grave y darles la santa unción que eleva por la gracia los méritos de su dolor y que le acerca especialmente, le configura con Cristo en la cruz y le consuela también en el alma y muchas veces les concede también la salud. Yo he visto a nivel de pues, testimonio para todos ustedes cómo también la Santa Unción eh, alcanza efectos no solamente psicológicos en las personas que lo reciben, incluso también efectos eh, vitales para la salud de las personas. Evidentemente, ¿verdad? Quien se siente acompañado en su enfermedad, quien tiene un dolor acompañado, ya el tener una compañía hace que el umbral del dolor pueda ser mucho mayor. Esto que ocurre a nivel humano y que incluso está medido por los parámetros de la medicina de la salud y que nos hace ver que siempre es bueno que a un enfermo le acompañe una persona, pues ocurre con más razón en el punto de vista de la fe de parte de quien cree. ¿Verdad? Entonces llevar la santa unción, darle la absolución a los que están muriendo para un católico es fundamental porque los errores de su vida personal alcanzan a ser redimidos, alcanzan a ser transformados y la gracia eleva el alma de manera que le da a quien lo recibe y obviamente también a los familiares una certeza de su destino eterno. Sabemos que no es suficiente con morirse para estar con Dios,
se necesita morir con la gracia y por eso precisamente para los católicos el acceso en ese momento en el que tengo un riesgo de muerte a la gracia, al perdón, a la absolución, a la indulgencia, a la santa unción, eleva y le da nuevas perspectivas a quien está sufriendo una enfermedad. Pues darles algunos otros testimonios, especialmente significativos para mí, el haberle dado la santa unción y el haber dado los santos sacramentos a algunos sacerdotes que han fallecido. Uno de ellos me gustaría contarles el caso del padre Benjamín, que era uno de los sacerdotes que aquí en el seminario de México dio siempre la cátedra muy bien hecha, la cátedra de pastoral, eh, de la teología pastoral. Un sacerdote que pudo asumir esta cátedra, no reduciéndola a los términos solamente de la sociología, sino viéndolas verdaderamente como una expresión de la caridad y de la virtud de la iglesia para la edificación del pueblo de Dios. Este sacerdote quedó enfermo de COVID y yo pude acceder a él, acercarme a él en el hospital, porque una de sus sobrinas me pidió. Él era ya muy mayor, me parece que tenía 95, 90 años, cerca de 90 años, y hablar con él fue muy significativo porque él pues estaba en una situación de saturación muy baja y yo llegué con él a hablar y apenas me distinguía. Yo le dije, padre, pues tú todo el tiempo fuiste un buen sacerdote, hiciste oración por todos, te entregaste a todos, vamos a pedirle a Dios que te ayude y si Dios te está llamando para que te purifique, para que tú puedas estar consolado por Él, apoyado en Él. Yo todas las cosas que le decía, Él me veía y no me daba ninguna respuesta. Yo pensé que pues prácticamente no me escuchaba. Empecé a hacer oración con Él, le di la absolución, le di la santa unción y le dije unas palabras después de leerle la palabra de Dios. Le dije, Padre, tú fuiste siempre una persona que dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Es lo que hacemos los sacerdotes. Este es mi cuerpo que se entrega. Jesús lo dijo y hoy también puede ser que Dios te llame. Y ahora tienes que entregar tu propio cuerpo. Vamos a dárselo a Dios para que si Él quiere te cure. Para que si Él quiere vuelvas a cumplir tu misión. Y si Él ha dispuesto que este sea un momento, el momento final, puedas tú entregarte habiendo cumplido y habiéndole pedido ayuda y perdón. Y le dije, vamos a hacer el Padre Nuestro. Y en ese momento levanté las manos. Estaba yo empezando a hacer el Padre Nuestro cuando, en medio de su debilidad y de su prácticamente nulidad de respuestas, no pronunció el Padre Nuestro, pero levantó las manos como lo hizo siempre en la Santa Misa. Y a los 15 minutos de que terminamos los signos sacramentales, Dios lo llamó a su presencia. Me impactó profundamente. Me impactó profundamente porque él fue un sacerdote que me dio clases, que nos instruyó a muchísimos y poderle ayudar fue especialmente significativo para mí. Como también han sido significativas muchas otras personas. Me gustaría también contarles otras anécdotas de personas que les ha ayudado a enfermarse. Y esto es una cosa increíble. Nuestra capacidad, la capacidad de la mente humana y de la personalidad para entender las cosas posibilita que lo que es absolutamente negativo se vea desde una perspectiva superior. Y aquí me gustaría contarles el caso de una persona, X, no les digo su nombre, que yo entro en su habitación y me dice, me presento y le digo, ¿quiere usted orar conmigo? Y me dice, Padre, por favor, hagamos oración, ¿verdad? Y después de estar haciendo oración, de haberle dado también los santos sacramentos, me dice, Padre, usted no lo sabía, pero yo en este momento quiero decirle dos cosas. La primera es que yo le doy gracias a Dios por esta enfermedad. Tengo cáncer y tengo COVID.
y me acaban de comunicar esta mañana que mi cáncer no es operable y que pues que voy a tener que estar simplemente con los cuidados paliativos, esperando pues el último momento. Y además, dice, de cáncer tengo COVID. Pero yo quiero decirle que le doy gracias a Dios por esta enfermedad. Yo me sorprendí y le dije, ¿por qué le das gracias a Dios? ¿Cómo es que ahora le das gracias a Dios por estas enfermedades? Y sí, mire, yo le quiero decir una cosa. Yo viví mi vida para divertirme. También soy católica. Y un tiempo fui a misa. Incluso yo subía a leer la lectura. Pero me olvidé de Dios. Y me dediqué a la fiesta. Y ahora, con esta enfermedad, pues estoy solo hablando con Él y pidiéndole ayuda y pidiéndole perdón. Y entonces, pues por ello, me doy cuenta que esta enfermedad me hizo bien, porque si no estuviera enferma, estaría dedicada al vicio. Y eso me rebajaba. Bendita enfermedad, que ahora solo estoy pidiéndole ayuda a Dios. Y le quiero decir otra cosa, padre, yo me quedé sorprendido. Durante la mañana me acordé que yo podía eh, ser perdonada por Dios de todas esas fallas que tuve con mis vicios. Y entonces empecé a rezar y empecé a decirle a Dios, por favor, concédeme antes de morir, si yo voy a terminar aquí mis días, que entre un sacerdote y que me dé el perdón de mis pecados. Y en unos minutos después de que yo se lo pedí, usted entró sin que yo le llamara a nadie, sin que yo le dijera nada. Y yo me quedé sorprendido de cómo la actitud de esta persona, evaluando la totalidad de su vida, le permitió darse cuenta, entrar en la conciencia de sus propios errores, hacer un acto de voluntad para rechazar el vicio y lograr darse cuenta que ese nivel de conciencia solo lo había alcanzado precisamente porque la enfermedad le estaba tocando literalmente hasta los huesos. Pues si esta persona, precisamente por la fe, alcanzó a darle una nueva perspectiva a su propia enfermedad, todos los creyentes, precisamente porque pueden ver su vida no como la ocasión para divertirme o para tener un placer, sino como la gran oportunidad para amar, para entregarme, para ayudar a los otros, para creer, para adorar a Dios y para servirlo. Es una diferencia total. Y los que tenemos fe católica, sabemos que nuestra vida no está orientada a acabarse y a convertirnos en silencio. Estamos llamados a la vida y a la vida eterna. Para un creyente, la última palabra no es la muerte, la última palabra es vida y vida eterna. Me conmovió mucho hace una semana que en una de las áreas del hospital saludé a una persona y los demás enfermos me dijeron, padre, él no le va a escuchar, es sordomudo. Y entonces yo pues, estaba ahí presentándome y hablando con él sin conocer que él era sordomudo, él simplemente se me quedaba viendo, ¿verdad? Y yo le dije, y le enseñé la cruz, ¿verdad? Traigo un crucifijo y le enseñé, ¿verdad? Mira, yo soy un sacerdote y le enseñé el,
mi alzacuellos, ¿verdad? Que lo podía ver en medio del equipo de protección personal, pues le dije, yo soy un sacerdote, quiero bendecirte. Y me dijo, sí, y inmediatamente se persinó. Aún las personas que tienen las dificultades más grandes pueden acceder a la fe y pueden acceder a la esperanza. Todos nosotros estamos llamados como católicos a dar una respuesta y a dar un servicio a esas personas, que no pensemos que esta pandemia está fuera del poder de Dios, más bien que digamos, con esta pandemia tengo la gran oportunidad de ayudar, de creer, de pedir, de orar y de también yo transformar mi vida para verla como una oportunidad para servir a todos. Ojalá que estas palabras que les he dicho pues les sirvan a ustedes como una oportunidad para que vean también la enfermedad como una ocasión con la que Dios nos da oportunidad de volver a ser hermanos. Esto nos dijo el Papa Francisco, que no tengamos miedo de ellos, que no tengamos miedo de ninguno de los que están infectados y que podamos así cumplir la misión que Él nos ha puesto. Ánimo a todos, que Dios los bendiga, viva Cristo Rey.